Yo poco sé en este momento de la música paraguaya, pero voy a seguir aprendiendo. O sea, mi especialización es lingüística. Claro. Me dedico a la estructura, al estudio de la estructura, al estudio de metodología de política lingüística, de sociolingüística paraguaya. Pero aparte, quiero aprender más sobre lo que es el canto paraguayo, que ha alcanzado una fama mundial y con razón. Sí, sí. Te hago una pregunta, Nicolás. ¿Cómo no? ¿Qué hizo que un día Nicolás diga, bueno, yo quiero estudiar guaraní, quiero investigar sobre esta lengua? ¿Por qué razón? ¿Cómo se da ese primer contacto con la lengua guaraní? Petin kunya karai Curepilandia guau. Curepilandia. ¿Cómo se llama? Argentina, Curepilandia. ¿Cómo se llama ¿Cuál es la palabra que tienen para argentino? Curepa. Curepa, Curepa. Y por ahí te iba. Era Yolanda Krusinovic Solé, hija de yugoslavos, ¿sí? Pero criada en la Argentina, y entonces argentina de lengua, y ella era mi profesora y sociolingüista, estudiosa también de sociolingüística como yo, y le fascinaba, como a todo sociolingüista que se especializa en el mundo hispano. Todos sabemos el caso paraguayo. Y sí, porque es famoso. Es la única nación donde la mayoría de la gente, siendo no indígena, habla una lengua indígena. Eso. Y te digo que es el único país. Es el único, ¿cierto? Y hace, ¿cuánto tiempo? Ahora ni me acuerdo. Hace 30 años estaba yo de asistente para ella y me pidió que investigara el caso paraguayo. Pasaron muchos años y de repente apareció en una gaceta del gobierno de mi país una beca para ir al Paraguay y enseñar sociolingüística, y no era necesario saber guaraní, solamente se pedía que se supiera castellano. Entonces yo gané la beca, porque da la casualidad que en ese año no había en Estados Unidos absolutamente ningún sociolingüista disponible para la competencia en concurso. Entonces, viendo eso, ¿verdad? Es que somos pocos. A pesar de ser un país grande, el especialista en sociolingüística, bueno, no es un trabajo muy común. Hay pocos. En el país entero yo no creo que pasen de 20. ¿Sí? En un país de ¿cuánto? Más de 300 millones de personas. Y creo que hay como 20 sociolingüistas. Más o menos. Ahora puede que haya más, pero en ese tiempo... De todas maneras era una cifra muy baja. Y sí, no, poquísimos. Y no había competencia. Gané el concurso, me pagaron el viaje para venir a Paraguay, y así comenzó mi aventura con esta lengua, esta cultura. Y realmente ha sido para mí un privilegio. Me da tristeza salir, pero voy a volver al año que entra. Y claro, me alegro también de poder volver a mi casa. Hace 3 meses que no la veo, entonces... Claro, lógico, por supuesto. Sí, por supuesto.